Saludos a todos, vamos a ver lo que son las reglas de inferencia. Tenemos unas reglas, no son todas, ¿verdad? Vamos a aplicar algunas nada más para que ustedes miren cómo se manejan estas reglas. La idea de esto pues es demostrar por medio de las reglas de inferencia que podemos llegar, por medio de nuestras premisas podemos llegar a la conclusión, ¿sí? La conclusión pues sería lo que tenemos que demostrar, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces en el primer ejemplo tenemos esto, ¿verdad? Demostrar sería la conclusión de no P, sería la conjunción de Q y la disyunción de R, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces tenemos estas tres premisas. P, entonces Q, que sería la primera premisa, la segunda no Q, y la tercera, que sería P, disyunción de Q. Aquí no tenemos que hacer uso de las tablas, solo tenemos que hacer uso de las reglas de inferencia. Bueno, entonces vamos a, aquí tenemos las tres premisas que nos dieron, o las premisas que nos den, y después colocamos una línea para saber que la cuarta premisa nosotros la vamos a crear, ¿sí? ¿Para qué creamos esas premisas? Para llegar a esta conclusión. Lo que queremos es llegar a esta conclusión. No. Llegar a esta conclusión, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver esto, ¿verdad? Aquí tenemos que estar viendo mucho las reglas para saber qué regla es la que podemos ver. Aquí la idea es que si tenemos tenemos que, de dos premisas, tenemos que sacar otra premisa. O sea que aquí podríamos sacar una premisa de estas dos premisas que tenemos aquí. Entonces, busquemos la conectiva, que es la que nos va a servir para buscar la regla que podríamos estar aplicando en un momento determinado. Busquemos entonces esa regla. Tenemos esta regla que tiene aquí entonces. Nosotros tenemos en la premisa, tenemos P, entonces Q y no Q. Si ustedes se dan cuenta, es esto mismo que tenemos aquí. ¿Sí? P, entonces Q y no Q. Entonces, esta regla que vamos a aplicar se llama modus tollendo tollens, modo que negando niega, ¿sí? Entonces aquí tenemos de conclusión no P. Esa sería la conclusión que vamos a obtener, ¿sí? Bueno, entonces vamos y hacemos nuestra cuarta premisa, ¿sí? Esta ya la estamos elaborando nosotros. ¿Qué nos queda? No P. Siempre se tiene que colocar qué regla es la que nosotros aplicamos. Es la modus tollendo tollen, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí podemos encontrar cómo la podemos abreviar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, modus tollendo tollen, y la aplicamos de la premisa 1 y de la 2, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora nos queda la premisa 3 y la premisa 4. Tenemos una conectiva que es la disyunción. Entonces vamos a ver si con estas dos premisas podríamos sacar una tercera premisa, ¿sí? Bueno, vamos a ver, pues. Recuérdense que tenemos que llegar
a esta, ¿verdad? A probar esto, ¿sí? Bueno, aquí al menos ya tenemos la no P, pero tenemos que ver cómo llegamos a Q, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces busquemos en las reglas de inferencia si tenemos lo que es la disyunción. Y que la podemos aplicar, ¿verdad? Puede ser que sea, bueno, busquemos mejor, ¿sí? Vamos a buscar la disyunción. Disyunción. Aquí tenemos, miren. Aquí tenemos lo que es esta, ¿verdad? La disyunción. ¿Sí? Bueno. Y tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos P, disyunción de Q, y tenemos no P. Entonces, P, disyunción de Q, y tenemos no P. Al tener esta, obtenemos P. ¿Sí? Entonces, y aplicamos la regla modus tollendo ponen. Modo que negando afirma. ¿Sí? Porque si se dan cuenta, la P que obtenemos es P positiva, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener, pero hay que ver qué es lo que nos sirve a nosotros, si nos sirve P o nos sirve Q. Ah, perdón, aquí está negada Q y aquí está negada la otra. Entonces aquí, perdón, si tenemos P negada y P, la que nos queda es Q. Tenemos entonces esta, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos P negada y P, o sea que la que vamos a obtener va a ser la Q. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nuestra quinta premisa, que nos queda solamente Q, y la obtuvimos de la regla modus tollendo ponen. Modus tollendo ponen. ¿De cuál lo obtuvimos? De la premisa 3 y de la premisa 4. ¿Sí? Bueno, ahora miremos qué podemos. Ahora ya tenemos no P y tenemos Q. Miremos qué podemos hacer con ellas. ¿Sí? Bueno, aquí, si ustedes se dan cuenta, a lo que necesitamos llegar es a esto, ¿verdad? ¿Sí? Ahí está. Necesitamos llegar a no P, conjunción de Q. Y tenemos P y tenemos Q. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta aquí tenemos no P y tenemos Q. Y podemos obtener esta conclusión, ¿sí? Que sería por medio de la conjunción. Así se llama esa regla. Entonces lo podemos obtener. Entonces vamos a obtener la premisa 6 y vamos a obtener no P, conjunción de Q. La regla fue conjunción de la 4 y de la 5. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, si ya trabajamos con una premisa, se puede volver a trabajar con ella para obtener otra premisa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí trabajamos la 4 y la 5. Ya tenemos esto de aquí, ¿sí? Pero no tenemos en ningún momento esta, ¿verdad? R. ¿Sí?
Entonces nosotros vamos a las reglas de inferencia. La regla de inferencia de adición nos dice que nosotros podemos incorporar cualquier variable, ¿sí? Si vamos a aplicar el conectivo de disyunción. Y como nosotros sí lo vamos a aplicar porque tenemos que llegar a esta conclusión donde tenemos la disyunción como conectivo, entonces podemos aplicarla. Entonces vamos a hacer la séptima premisa, que va a ser no P conjunción de Q y vamos a hacer disyunción de R. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros llegamos a demostrar esa conclusión que teníamos. Esto lo hicimos por medio de la regla de adición. ¿De qué premisas? De las 6. De las 6 nada más, ¿verdad? Porque esa fue la que le agregamos Y así sería. Entonces llegamos a la conclusión, ¿verdad? Esta es la conclusión a la que teníamos que llegar. Bueno, entonces vamos a demostrar esta otra, ¿verdad? La conclusión a la que tenemos que llegar es a ese, ¿sí? Entonces, busquemos cómo llegar a esa conclusión. Bueno, tenemos la premisa 1, 2 y 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí colocamos esta línea y empezamos con nuestra cuarta premisa. ¿Cómo vamos a trabajar la cuarta premisa? Busquemos, aquí tenemos, todas son condicionales, ¿verdad? Busquemos perdón. Aquí tengo otra premisa. Tengo esta otra premisa, 4, que sería P, ¿sí? Esa todavía es parte de las premisas que nos dan. Bueno, entonces aquí tenemos P, que podríamos tener la 4 con la 1, ¿verdad? Pero busquemos el condicional, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos P, entonces Q, y tenemos P. P, entonces Q. Tendríamos esta, ¿verdad? P, entonces Q, y tenemos P. Y de conclusión, o para formar la otra premisa, nos queda Q, por medio del modus ponendo ponen. Entonces aquí vamos a obtener la quinta premisa, que sería Q, dijimos, ¿verdad? Sería modus ponendo ponen, que sería de la 1 y la 4. Bueno, entonces ahora tenemos Q. Podríamos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos la modus ponendo ponen y la podríamos hacer con la tercera.
con la segunda y la quinta, perdón, que sería Q, entonces R y tenemos Q, que sería de la misma forma que trabajamos esta, ¿verdad? Sería Q, entonces R y tenemos Q. Q, entonces R y tenemos Q, que nos quedaría R, ¿verdad? ¿Sí? Siempre aplicando el modus ponendo, ponen. La sexta premisa sería R. Y es modus ponendo, ponen, que sería de la premisa 2 y de la premisa 5. Ahora vamos a la premisa 7. Ahora tenemos R, entonces S, y tenemos R. Entonces es igual, modus ponendo, ponen, y nos queda S, ¿verdad? Modus ponendo, ponen. Y tenemos de la premisa 3 y de la premisa 6. Entonces, si ustedes se dan cuenta, llegamos a la conclusión que es S. ¿Sí? Porque yo ya no busqué en la tabla de inferencias qué regla era la que íbamos a utilizar, porque todas tenían la misma secuencia, ¿verdad? ¿Sí? Siempre es con el conector entonces o el condicional, y teníamos la primera variable era la que siempre teníamos, entonces nos quedaba siempre la segunda, ¿verdad? El consecuente, ¿verdad? Entonces todas eran con la regla de inferencia modus ponendo, ponen. Bueno. Y ahora vamos con un tercer ejemplo donde tenemos que llegar a esta conclusión, ¿verdad? ¿Sí? Z, disyunción de W. Bueno, ahora miremos, ¿verdad? Esto. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 premisas y trabajemos con ellas, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a obtener la quinta premisa y miremos qué podemos hacer, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos condicionales, disyunción y conjunción. Miremos si podemos. Miren, aquí la última solo tenemos T. O sea, la T solo está una vez, la W sí está más, la S también. Bueno, que también la Z solo una vez, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, miremos si podemos, qué podemos simplificar en la quinta premisa, ¿verdad? Bueno. Si ustedes se recuerdan, tenemos una conjunción, ¿verdad? En la última premisa tenemos una conjunción. Una conjunción, miren, aquí. ¿Sí? Entonces busquemos esa conjunción. W negada, conjunción de T. Busquemos aquí. Aquí en la simplificación, si ustedes se dan cuenta, podríamos tener W negada, conjunción de T. Entonces podríamos usar la regla de la simplificación para quedarnos. Se puede quedar uno con la P o con la Q, pero la que nos interesa en este caso sería la W, ¿verdad? Que es la que tenemos ahí. Entonces, miremos esto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a trabajar con esta.
Entonces aquí nos queda menos W. Y lo que utilizamos fue la simplificación de la premisa 4. Bueno, ahora vamos a obtener la premisa 6. Como ya tenemos W, S, entonces W, y tenemos W negada. Miremos si nos podemos quedar solo con S, ¿verdad? Bueno, busquemos el entonces. La que utilizamos fue esta, ¿verdad? El entonces, pero está negada la W. Vamos a ver dónde está. S, entonces W y W negada, solo para que nos quede S, ¿verdad? Vamos a ver. Recuérdense que W está negada, entonces la que podemos usar es esta, ¿verdad? Modus tollendo tollen. Y nos quedaría P negada. En este caso sería S negada, ¿verdad? S negada. Y utilizamos el modus tollendo tollen de la 3 y la 5. Bueno, ahora la 7, ¿verdad? Recuérdense que tenemos que llegar a Z disyunción de W. Bueno, entonces aquí nos queda no S. Podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí, modus tollendo tollen, ¿verdad? ¿Sí? En la segunda, D. Ah, no, aquí no, porque es modus tollendo tollen no podemos utilizar, porque aquí tenemos una disyunción. Entonces busquemos D disyunción de S y S negada, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a las reglas. Aquí está, miren, disyunción. La segunda, la que está negada, ¿verdad? Sí. Entonces podemos utilizar esta. Entonces nos va a quedar... Ay, no. Esta no. La que vamos a utilizar es esta otra. Entonces nos queda solo P. Es modus tollendo ponen, ¿verdad? Bueno, vamos pues. Modus. Lo que nos va a quedar es D. Aquí nos va a quedar D. Y va a ser modus tollendo ponen de la 2 y la 6. ¿Sí? Bueno, nos queda, lo que necesitamos es que nos quede la D, la Z, perdón, y de eliminar la D. Entonces vamos a hacer nuestra premisa 8. La 8 es con un entonces. Y lo que necesitamos es que nos quede la Q, se puede decir, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos... Aquí está, miren. Modus ponendo ponen. Y nos queda la Q, que es lo que necesitamos. ¿Sí? Entonces, modus ponendo ponen. Entonces aquí nos va a quedar Z. Y va a ser modus ponendo ponen de la 1 y la 7. Bueno. Ahora necesitamos llegar a
disyunción de W. Porque tenemos Z, sí, pero W no la tenemos en ningún lado que sea positiva. Entonces miremos cómo podemos hacer aquí para nuestra premisa 9. Recuérdense que con la adición podemos colocar lo que tenemos que en la adición, a lo que tenemos que llegar es a Z disyunción de W. Entonces ya tenemos aquí, nosotros aquí tenemos nuestra Z. Entonces le podemos adherir la W. ¿Sí? Bueno, entonces es adición, ¿verdad? La regla que vamos a usar es la adición. Entonces tenemos Z, adición, disyunción de W. Entonces aquí sería, perdón, vamos a bajarle un poquito aquí. Sería Z, disyunción de W, y sería la adición de ¿qué? De la premisa 8. Y entonces llegamos a demostrar Z disyunción de W. Bueno, entonces esa sería utilizando las reglas de inferencia. Que lo que tenemos que hacer es ir a buscar en la tabla, ¿sí?, cuál es la regla que podemos utilizar de acuerdo a al conectivo que tenemos y a lo que queremos llegar, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí tenemos que adherir otras premisas para llegar a demostrar la conclusión. Y aquí estaríamos entonces. Bueno, esa sería entonces todo. Gracias.